Alors, on commence avec le titre. Empezamos con el título. Coup de fatigue. C'est une expression française, coup de fatigue. Coup es golpe et fatigue es la fatiga, el cansancio. Entonces, la fatigue. Coup de fatigue, coup es un golpe, es como de repente se siente cansados, de repente. Coup de fatigue. Empezamos. Ça ne va pas? Pas très bien. Je suis fatigué, j'ai mal à la tête. Repose-toi un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es malade? Il est fatigué. Moi aussi. Tu as envie de rester? Non, Moi non plus. On rentre? je veux bien. Il fait caillant ici. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Il fait caillant. C'est une expression belge. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il fait froid. Je suis d'accord. Allez, ne restons pas ici. J'appelle un taxi. Et Greg? Ne t'inquiète pas, il est avec les amis. Il y a un problème? Ludo et moi, on est fatigués. On rentre. Et moi aussi. Oh non! Vous n'êtes pas sympa. Alors, entonces, c'est une vidéo courte, es un vidéo corto, mais il y a du vocabulaire intéressant. Alors, attendez, il y a deux personnes. Il y a deux personnes qui viennent de se connecter. Alors, bienvenue Anna, bienvenue Miri. Donc ici, aquí les acabo de enseñar el primer video. Vamos a trabajar como varios videos. Si quieren participar, anotan al menos el vocabulario. Okay, anotan el vocabulario. Les voy a dar varias explicaciones para poder entender cada video. Okay. Entonces empezamos. Coup de fatigue. Comme je vous ai expliqué, coup de fatigue es cuando de repente se siente cansado. Puede ser como tipo mal de puerco también, ¿sí? Un coup de fatigue. Sí, un coup de fatigue. De repente cansado. Ça ne va pas? Alors, tienen que saber que esta clase es una clase que yo quiero un poquito más dinámica, con más interacción. Entonces, no voy a obligar a nadie a participar, ¿ok? A nadie. Pero es una reflexión colectiva. Entonces, vamos a pensar colectivamente y empezamos. Ça ne va pas. Ça ne va pas, ici, aquí, il y a une négation. Ça ne va pas. ¿Qué piensan que significa? Alguien puede tomar la palabra, no, no pasa nada, sin preguntar. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ne va pas? Ça ne va pas. Él llega, ella llega y le pregunta, ça ne va pas. Ça va? ¿Estás bien? Ça ne va pas. ¿No? ¿Nadie? ¿Isabela? Wow, ok. Entonces, ok, tienen que saber que nos quedan solamente dos clases. Entre más aprenden ahorita y mejor. No te sientes bien. Sí, muy bien. Ça ne va pas, Rafa. Es como no te sientes bien, estás bien, pero no puede ser estás bien, porque estás bien sería ça va, y ahí es ça ne va pas. Entonces está diciendo no estás bien. Sí, así.
Ok, entonces, ça ne va pas, no estás bien. On continue. Pas très bien. Pas très bien. Ok, donc pas, ça va traduire la négation. No muy bien, pas très bien. Je suis fatigué. Je suis fatigué, tout le monde connaît, je suis fatigué, c'est facile à comprendre. Estoy cansado. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête, c'est une nouvelle expression que vous devez apprendre. J'ai mal à la tête. Alors, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. La tête, je crois que nous avons vu la tête. La tête es la cabeza. Okay. Puede ser la mente también, la mente. Entonces, j'ai mal à la tête, mal lo entendemos. Entonces, j'ai mal à la tête significa me duele la cabeza. Me duele la cabeza. Okay. Es una expresión, j'ai mal à la tête. Lo veremos más adelante cómo se construye. J'ai mal à la tête. Repose-toi un peu. Repose-toi un peu. Alors ici, lo que trato de hacer es desarrollar su comprensión. ¿Okay? Entonces, repose-toi un peu. Él dice, me duele la cabeza. Y ella le contesta, repose-toi un peu. Hay un verbo importante que es se reposer. ¿Sí? Se reposer es descansar. Entonces, repose-toi un peu, descansa un poco. Un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Rafa, Ana, Miri, Isabella. Qu'est-ce qu'il y a? ¿Qué significa qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a, lo vimos, il y a. Qu'est-ce qu'il y a? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Okay. ¿Qué sientes? Sí, o qué está pasando, porque il y a es hay. Entonces se usa mucho es qué hay. ¿Qué hay en el sentido de qué está pasando? Tu es, tú estás, tu es. Et malade, c'est un nouveau mot, es una nueva palabra, es enfermo. Tu es malade. Malade, sí, estás enfermo. Tu es malade. Yo estoy enfermo, je suis malade. Tu es malade? Il est fatigué. Donc, elle explique qu'il n'est pas malade, il est fatigué. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi, normalement, vous connaissez. Moi aussi. Moi aussi. ¿Qué significa moi aussi? Aussi es también. Moi es yo. Yo también. Tu as envie de rester? Tu as envie de rester. Alors, ici, c'est une expression française qui se construit avec le verbe avoir. C'est une expression francesa que se construit con el verbo avoir. Avoir envie de. Lo escribo en el chat. Avoir envie de significa tener ganas de. Tener ganas de. L'envie, une envie, es una gana o un deseo. L'envie ou une envie. Donc, tu as envie, tienes ganas de. Así se dice. Y rester. Alors, rester, attention. Algunas personas van a pensar que es descansar, como en inglés, to rest. Okay. Pero no, vimos hace ratito cuando dijo repose-toi un peu, vimos que el verbo se reposer era el verbo descansar. Entonces no puede ser descansar. Rester lo vimos cuando estudiamos el passé composé. Había la montañita y el personaje que subía y que bajaba. Adentro de la casita se quedaba. Entonces el verbo rester, quedarse. Okay. Tu as envie de rester
tienes ganas de quedarte. Tu as envie de rester. D'accord? Non. Alors, il répond non. Moi non plus. Moi non plus, on rentre. Qu'est-ce que ça veut dire moi non plus? Ella no dice moi aussi, dice moi non plus. Tienen que desarrollar su capacidad de adivinanza. Adivinanza. Pueden adivinar, pueden el sentido, las circunstancias. Entonces, efectivamente, significa yo tampoco. Moi non plus. Moi non plus. Y dice, on rentre. On rentre. Significa regresamos a casa. Entonces, en français, entrer significa entrar. J'entre dans la salle de cinéma. J'entre dans la salle de cinéma. Entro en la sala de cine. Rentrer significa regresar a casa. Je rentre a la maison. Tenemos una palabra específica para regresar a casa, que es rentrer. On rentre? Je veux bien. Je veux. Alors, je veux, c'est un verbe irrégulier du troisième groupe que nous avons étudié. Qu'est-ce que ça veut dire je veux? Je veux. Trata Isabela de contestar en privado. La idea es que cada uno participe. Je veux. Normalmente todos tienen que tener con ellos una aplicación que se llama Reverso o la página web Reverso. Entonces podemos buscar, yo voy a buscar Reverso. Je veux bien. Je veux bien. Alors, je veux bien significa tres cosas en reverso. Ella le preguntó, ¿nos regresamos? On rentre, regresamos. Y él dice, je veux bien, en el sentido de que yo me gustaría o acepto. Je veux bien. Pero el verbo vouloir es el verbo querer. Entonces, je veux normalmente significa yo quiero. Okay. Je veux es yo quiero. Pero je veux bien cambia un poquito el sentido a me gustaría o acepto. Il fait caillant ici. Il fait es el verbo faire. Faire que significa hacer. Faire es hacer. Okay. Entonces, il fait hace y dice caillant. Una palabra. Ici. Aquí. Ici. Il fait caillant ici. Quoi? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Entonces, normalmente aquí todos pueden entender. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Ya lo vimos juntos. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿O qué estás diciendo? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? ¿Qué estás diciendo? Qu'est-ce que tu dis? Il fait caillant. Precisa. C'est une expression belge. Es una expresión belga. C'est une expression belge. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? ¿Alguien me puede decir qué es que ça veut dire? La traducción de qué es que ça veut dire. Observen bien. Tienen que aprender a observar. ¿Qué es que ça veut dire? Eso. Entonces, aquí tenemos el verbo vouloir, querer. El verbo dire, decir. Es ça. Ça es como it en inglés. Eso. ¿Qué eso quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es que ça veut dire? Son expresiones, son preguntas invariables, entonces las pueden usar muchas veces. ¿Qué es que ça veut dire? Ça veut dire qu'il fait. Repite, ça veut dire, eso quiere decir, qu'il fait froid.
Froid, esa palabra ya la habíamos visto cuando aprendimos j'ai froid. J'ai froid. J'ai froid, tengo frío. Entonces, ça veut dire qu'il fait froid. Quiere decir que hace frío. ¿Les permite ver un poco cómo se construye el francés? Fait froid. Je suis d'accord. Allez, Alors, je suis d'accord, estoy de acuerdo. Dice, allez, ne restons pas ici. J'appelle un taxi. Alors, allez es como vaya. O es pues, un tipo pues. Ne restons pas ici. Rester es quedarse, y les platique, no es descansar. Entonces tenemos una negación, ne restons pas ici. No nos quedemos aquí. J'appelle un taxi. Llamo un taxi. ne restons pas ici. J'appelle un taxi. Et Greg? Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Il est avec des amis. Avec, normalmente ya saben lo que significa. Significa con. ¿Okay? Ne t'inquiète pas. Es usado mucho en español. No te preocupes. Ne t'inquiète pas. Significa no te preocupes. Él está. Okay. Cuidado con su traducción. Traten de pegarse al sentido de la palabra. Okay. Yo sé que puede significar más o menos eso, pero para ustedes es importante ver que il es el está con amigos. Está con amigos, con unos amigos. Il est avec des amis. Okay. Il est avec des amis. Il y a un problème? Il y a un problème. Alors, il y a, lo vimos en la pregunta, ¿qué es qu'il y a? ¿Qué hay? ¿Qué está pasando? Il y a un problème. ¿Hay un problema? Il y a un problème. Ludo et moi, on est fatigués. Observen bien el uso. ¿Hay algún problema? Il y a un problème. Observen bien el uso de on. On. Les pratiqué desde un principio que on significa nosotros. Pueden usar nous, pero nous es por escrito y on va a ser oralmente. ¿Okay? Entonces, on est fatigué, on rentre, estamos cansados, regresamos a casa. On rentre. Et moi aussi. Oh non! Vous n'êtes pas sympa. Vous n'êtes pas sympa. Alors, sympa viene de simpático. ¿Okay? Suena un poco raro, pero él dice, ustedes no son simpáticos. En el sentido que no son buena onda. Sympa se va a utilizar como buena onda. Es una palabra muy usada, sympa. Y se van. Como es mucha información lo que les estoy diciendo, vamos a ver un último video, nada más. Les pido un poco de paciencia. Me imagino que ya están calentando motores. Y entonces vamos a ver un último video, la escena 11. Es bonito este video, les va a gustar. ¿Okay? Concentración, leen los subtítulos, ayúdense con los subtítulos. 1, 2, 3, c'est parti. Retour de voyage. Entonces, efectivamente, por el momento no tienen mucho vocabulario, pero con el poco de vocabulario que tienen, pueden empezar a trabajar y adivinar. Retour, tenemos un verbo que estudiamos que es retourner, cuando vimos el passé composé. Significa regresar, pero es el verbo general para decir regresar. Regresar al trabajo, regresar a un país, es volver a ir, volver a ir. Entonces, retour es la vuelta o el regreso. Le voyage es el viaje.
Primero lo ven y después lo analizamos. Salut! Ah, bonjour mamie. Alors, tu as fait un bon voyage? Super. Tu es allée où? En Normandie, j'ai vu la maison de Monet. Ah, mon rêve. Et le jardin, avec les nymphéas. Oui. Et on a visité Château Gaillard. On a dormi dans un hôtel très romantique. Et le dîner, délicieux. On a mangé. Qu'est-ce que j'ai pris? Des coquilles Saint-Jacques. Ah oui, des coquilles Saint-Jacques. Et au dessert, une tarte aux pommes. Mais asseyez-vous, monsieur. Oh, pardon, j'oublie les présentations. Bertrand, un copain, nous avons fait le voyage ensemble. Mélanie, ma petite fille. Enchanté. Bonjour. Mélanie est étudiante à l'université. Elle fait un doctorat d'allemand. Un doctorat d'allemand? C'est difficile, ça. Je travaille sur l'écrivain Patrick Suskind. Suskind, c'est magnifique. Vous avez lu Suskind? Ah oui, 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 j'ai lu son roman, Le Parfum. Génial. Et j'ai vu sa pièce de théâtre, La Contrebasse. Excellent. Il est bien, hein, mon copain? Très bien. Alors, aquí creo primero hablan un poco en pase composé, en pasado. Entonces tienen que poder captar el pase composé a partir de la lección sobre el pase composé. Entonces les voy a ayudar con todo, pero concentración. Salut! Salut. Salut. ¿Qué significa salut? Salut. Eso lo vimos, creo. Salut. Salut. Hola. Ah, bonjour mamie. Alors, Alors, tu as fait un bon voyage. Alors, tu as fait un bon voyage. Alors, entonces, tu as fait un bon voyage significa el verbo faire, de nuevo, hacer, en pasado. Hiciste buen viaje. Tuviste buen viaje. Nosotros decimos hiciste. No sé si lo pueden decir. Tuvieron un buen viaje, pero cuidado, no puede ser tuvieron porque ella dice tú. Entonces, se está refiriendo a ella, dirigiendo a ella. Por el momento no se dio cuenta que hay la otra persona atrás. tu as fait un bon voyage? Super. Tu es allée où? Tu es allé où? Le verbe aller, lo estudiamos, lo vimos, es ir. Okay? Tu es allé où? Où es dónde. Tu es allé où? ¿A dónde fuiste? Tu es allé où? Muy bien. ¿A dónde fuiste? Où lo vimos. Vimos la palabra interrogativa, el verbo conjugado en passé composé. En Normandie. En Normandie. Normandie, c'est une région de France. Es una de las regiones de Francia, donde los norteamericanos llegaron cuando invadieron Francia vamos a decir, para pelear contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial. J'ai vu la maison de Monet. J'ai vu. Alors, j'ai vu es el verbo voir en passé composé. Vi la casa de Monet. Monet, c'est un peintre, c'est un pintor. Mon rêve. Mon rêve. Usa un posesivo, mon, que es mi, y rêve es sueño. Mon rêve, mi sueño. Et le jardin, avec les nymphes.
et le jardin avec les nymphéas. El jardín con les nymphéas, je crois que c'est, je ne sais pas si c'est une statue ou des plantes. No sé si son plantas, pero creo que son flores, nymphéas, sí. Nymphéas son plantas. Son las que están flotando en el agua, en los lagos. Okay. Ninfas, sí, tal vez ninfas. Féa. Oui. Et Et on a visité à Lirio. Lirio era nymphéa. Et on a visité Château Gaillard. El on. Usamos de nuevo el on, que es nosotros. Okay. En pasado, visitamos. On a visité. Ya incluye a la otra persona. Château Gaillard, el Castillo Gaillard. on a visité Château Gaillard. On a dormi dans un hôtel. On a dormi dans un hôtel très romantique. On a dormi, passé composé del verbo dormir, dormimos, en un hotel muy romántico. Hay muchas palabras que ya hemos estudiado juntos. Es el último video que vamos a ver, creo, ¿no? del curso. Entonces, es un tipo de recapitulativo de todo lo que vimos. Dormimos en un hotel muy romántico. Très romantique. Et le dîner? Et le dîner délicieux. On a mangé. Le dîner es la cena. En français, tenemos 3 tiempos, si lo quieren escribir. El primer tiempo es el desayuno. Se dice le petit déjeuner. Eso es el desayuno. Luego tenemos para nosotros la comida o el almuerzo, que es le déjeuner. Le déjeuner. La comida, el almuerzo. Y luego tenemos le dîner. Le dîner, que es la cena. ¿Okay? En general, el desayuno es a las 7, 8 de la mañana. Le déjeuner à mediodía, à midi. Et le dîner entre 7h et 8h du soir. Eso es para que vean cómo se divide las comidas del día. Le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Entonces, cuidado, si alguien dice le déjeuner, no se refiere al desayuno, se refiere a la comida o el almuerzo. Donc, dice, et le dîner délicieux. Délicieux, delicioso. On a mangé. 3 puntos. Está a punto de decir lo que han comido. Comimos en passé composé, pasado. Délicieux. On a mangé. Qu'est-ce que j'ai pris? Qu'est-ce que significa que, ya lo vimos. J'ai pris es el passé composé del verbo prendre, que significa tomar. Prendre es tomar. Qu'est-ce que j'ai pris? Que tomé. En el sentido de que pedí. En francés vamos a decir, en un restaurante, en vez de decir que pedí, vamos a decir que tomé. En el sentido de que ordené. Okay? Qu'est-ce que j'ai pris? Des coquilles Saint-Jacques. Des coquilles Saint-Jacques es como conchas. Es un tipo. Des coquilles Saint-Jacques. Ah oui, des coquilles Saint-Jacques. Et au dessert, Et au dessert, une tarte aux pommes. Y en el postre, como postre, o en el postre, une tarte aux pommes, una tarta de manzanas. Les pommes son las manzanas en francés. Y de postre. ¿Sí? une tarte aux pommes. Mais asseyez-vous, monsieur. Mais, no sé si lo vimos, pero significa pero. Entonces ella se siente un poco incómoda, entonces le va a poner a este señor cómodo, le va a decir, asseyez-vous. Vimos, creo que en el segundo video, assieds-toi. Assieds-toi es siéntate. Asseyez-vous es siéntense. Asseyez-vous. Monsieur, siéntense. Monsieur, Oh, pardon. Oh, pardon, j'oublie les présentations. J'oublie les présentations es oublier, olvidar. Se me olvidó las presentaciones. Olvidó
Estoy olvidando las presentaciones. Va a hacer las presentaciones. J'oublie les présentations. Bertrand, un... Un copain. Quand tu dis un copain, significa un amigo. Un ami, un copain, c'est un synonyme. Ça veut dire la même chose. Un copain. copain. Nous avons fait le voyage ensemble. Nous avons fait le voyage ensemble. El nous, ahí cambia del on, lo puede usar también. Nous avons fait, hicimos, le voyage ensemble. El viaje juntos. Ensemble, juntos. Mélanie, ma petite fille. Ma petite fille, mi nieta. Enchanté. Enchanté, mucho gusto. Enchanté, mucho gusto, encantado, bonjour. Bonjour. Mélanie est étudiante à l'université. Mélanie est étudiante à l'université. Es estudiante a l'université, en la universidad. Elle fait un doctorat. Elle fait. Esta vez no es el a fait. No estamos en pasado, estamos en presente. Elle fait. Un doctorat d'allemand. Un doctorado de alemán. D'allemand. Un doctorat d'allemand? C'est difficile, ça. Comentario general. C'est difficile, ça. Es difícil eso. Je travaille sur l'écrivain. Je travaille sur l'écrivain Patrick Suskind. Yo trabajo en el escritor o sobre el escritor Patrick Suskind. Patrick L'écrivain et l'escritor. Suskind. Estamos en presente. ¿Eh? Ah, Suskind, c'est magnifique. Comentario general, c'est magnifique. Es magnífico. Cuidado, magnifique, no magnifique, magnifique. La GN es, la GN es para la ñ. Vous avez lu Suskind? Base composé. Vous avez lu Suskind. Lo trata de usted. Lo trata de usted. Vous avez lu Suskind. Usted leyó. Vous avez lu. Oh oui, 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 j'ai lu son roman. Son roman possessivo, su novela. Un roman es una novela. Le parfum et le perfume. Le parfum. Parfum. Attention à la prononciation. No es parfume, es parfum. Génial. Et j'ai vu sa pièce de théâtre. Et j'ai vu. Yobi, j'ai vu. Sa pièce de théâtre. Une pièce de théâtre es una obra de teatro. La contrebasse. Excellent. Il est bien, hein? Il est bien. Alors, il est bien es en el sentido de que es buena persona. Il est bien. ¿Okay? Y aquí, au lieu de dire, en lugar de decir un copain, lo cambia a mon copain. Entonces, entendemos que aquí ya no es un amigo, es mi amigo. En francés, cuando van a decir mi amigo, están diciendo mi novio. ¿Okay? Es muy importante esa distinción. Repito, un ami o un copain es un amigo. Así. Je te présente un ami. Pero si dicen mon ami o mon copain, cambia el sentido a mi novio. Okay. Très bien. C'est tout. La vidéo termine sur cette question. La vidéo ya terminó. Sí, Miri, ¿cuál es tu pregunta? ¿Sí? ¿Alguien tiene una pregunta? Entonces, aquí terminamos. Gracias por su participación. Entonces, la idea aquí era entonces terminar con comprensión oral y escrita. El propósito de este curso no tiene la ambición de que hablen francés así de un día para otro con 1 hora a la semana, pero al menos se familiarizaron. Rafael me pregunta cómo se pronuncia E-A-U, se pronuncia O. El sonido es O como chato
que es castillo, château. Château. Sí. Entonces les decía que el propósito no es saber hablar francés, no es el propósito. El propósito por el momento es comprender, entender. ¿Okay? Entonces, a partir de las lecciones que tuvimos, hoy es la número, creo, 26. Tuvieron 26 horas de clase conmigo si estuvieron presentes en los 3 módulos. Es entender. ¿Okay? Entonces, espero que les haya gustado. La próxima semana es la última clase del módulo 3, del curso entero, y les platicaré de la cultura francesa. Les platicaré un poco de qué comemos, del carácter de un francés, la personalidad promedio, de un poco la actualidad. Hay algo interesante que está pasando ahí ahorita, tal vez de la religión. ¿Qué otro tema es importante? Sí, les puedo platicar también de un juego francés que se llama la pétanque, la petanca. Entonces voy a cubrir unos temas importantes y ustedes podrán hacer muchas preguntas ese día porque es la última clase. ¿Okay? Entonces nos vemos la próxima semana. Muchas gracias de nuevo y bonne semaine. Buena semana. Au revoir. Attends, esperen, alguien me envió algo. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir.